Hola, buenos días a todos. Bueno, primero de todo, muchas gracias, David, por contar conmigo este año nuevamente para haceros una charla quizá un poquito más básica en la que vamos a hablar más de proteínas, más que de genes, de las alteraciones que puede haber en lo que es la homeostasia de las proteínas, la proteostasis, y sus aplicaciones en el diseño y la actividad en la clínica de unos compuestos terapéuticos. Entonces, esto sería un poco el plano de la charla. Primero hablaremos del concepto global de proteostasis. Os presentaré el sistema más estudiado y quizá más aplicado en la clínica, que es el sistema Ubiquitin Proteasome System, en cuanto al diseño de moléculas terapéuticas. Luego, otras nuevas moléculas implican unas moléculas de tipo ubiquitin-like, como la NED8 o el SUMO. También el diseño de moléculas que ahora ya se están utilizando, ya están aprobadas targeteando las ligasas de tipo E3. Y también vamos a comentar quizá cosas un poco más novedosas como los PROTACs o los inhibidores de ubiquitinasas. Y os presentaré muy brevemente el programa Proteostasis, un proyecto europeo en el que hemos colaborado en los últimos 4 años y bueno, en el que hemos obtenido resultados prometedores en cuanto al diseño de nuevas moléculas terapéuticas. Bueno, primero ya podéis ver que ayer he visto en algunas charlas de regulación genómica, de la complejidad del genoma, pues podéis ver aquí que el proteoma es mucho más complejo en términos de volumen, ya que desde unos pocos genes, diría yo, 20.000, 25.000 genes, podemos tener expresión de más de 1 millón de proteína y derivados de proteína debido a modificaciones post-transcripcionales. Y que lo que nos va a interesar hoy es cómo los mecanismos de estabilización, degradación de estas proteínas, es decir, la homeostasia de las proteínas, puede regular la actividad de estos factores en cáncer o en tejidos sanos, y cómo hemos podido identificar procesos de modificación como la ubiquitinación o la sumohilación, mediación, como posibles dianas terapéuticas en determinadas entidades. Estos mecanismos que vemos aquí, como hemos dicho antes, inducen la degradación de las proteínas y regulan muchísimas actividades, no solamente la expresión, pero también la actividad, la localización subcelular y la localización tisular de diferentes factores en el sistema nervioso, durante el desarrollo inmunitario, el desarrollo o la respuesta al estrés, ¿no? Entonces, varios efectos ya se conocen en general en cáncer, pero también en enfermedades neurodegenerativas en cuanto al sistema ubiquitin proteasome. Primero en esta etapa de modificación de las proteínas durante la ubiquitinación o la agregación de moléculas ubiquitin-like, pero también en la actividad del proteasoma durante la degradación, lo que todo al final afecta la localización, pero también la actividad de estas proteínas. Por lo que es de la degradación, este es el sistema más estudiado y en el que vamos a hablar mucho hoy, es el sistema ubiquitin proteasoma, que incluye la agregación de residuos de ubiquitinas y la agregación por proteasoma en las células, pero también mencionar que otros sistemas están implicados en la degradación de las proteínas mediante diferentes chaperone, como proteínas de la familia de las rich proteins, o también el sistema de autofagia, que comentaremos más al final. En este caso tenéis aquí el ejemplo de la macroautofagia, que consiste en la propia celular a sobrevivir en condiciones de estrés, que esto es muy común en células tumorales, comiendo, entre comillas, componentes intracelulares que permiten la puesta a disposición de la célula de nuevos ácidos aminos y le permite sobrevivir en condiciones adversas. Entonces, brevemente, lo que es el pathway de la vía ubiquitin proteasoma. Entonces, la ubiquitinación de las proteínas comporta 3 pasos. Tenemos la conjugación mediante las enzimas E1, E2 y E3, durante las cuales se van agregando moléculas de ubiquitinas al sustrato. Esta cadena ubiquitinadas o poliubiquitinadas está luego degradada mediante el proteasoma
También puede pasar por una fase de ubiquitinación mediante las actividades de las DOMS, que todo esto regula la degradación de las proteínas y el reciclaje, digamos, para la puesta a disposición para las células de aminoácidos. Ese sistema de degradación, lo veis aquí, es un sistema activo que implica el uso de ATP por parte de las células y implica esta parte central catalítica del proteasoma, que podéis ver aquí representada. Entonces el proteasoma comporta dos actividades, lo que sería, digamos, la parte externa por la cual entra en el sustrato, y la parte interna, el proteasoma 20S, donde se degradan las proteínas mediante la actividad de diferentes enzimas. Entonces, las principales, aquí tenéis representadas todas las actividades enzimáticas que existen en el proteasoma, son múltiples. Hay diferentes moléculas ya que existen en la preclínica, que se han diseñado en los últimos 20 años para bloquear diferentes tipos de actividades. Pero los que más conoceréis seguramente son los inhibidores de proteasoma, como el bortezomib, el inhibidor de primera generación, y luego los inhibidores de segunda generación como el marisomib o el carfilzomib. Entonces, estos tres inhibidores, bueno, tienen en común el bloqueo de la actividad quimotripsina-like del proteasoma, pero también algunos van a targetear o bien la actividad de tripsina-like o glutamil o caspasa-like del proteasoma. El que está más estudiado, más conocido y ya aprobado para el tratamiento del mieloma múltiple de linfoma celular del manto es el bortezomib. Ya sabéis que se aprobó ya en 2005 en tratamiento de segunda línea de mieloma múltiple. El mecanismo de acción es el bloqueo general de la degradación proteica mediante el proteasoma, pero sobre todo a nivel molecular se caracterizó ya al principio de todo que el principal factor que se ve acumulado en las células es esta proteína, que es IKB alfa, que es un regulador negativo de la vía de NF-κB, que sabéis es una vía esencial en la progresión de la célula de mieloma. Entonces, mediante el inhibidor de proteasoma se acumula este inhibidor y se bloquea la transducción del señal mediante NF-κB, lo que bloquea la proliferación, aumenta la sensibilidad a agentes quimioterapéuticos, etc. Pero también deciros que después del mieloma, estudios han demostrado, y en los que hemos participado nosotros, la actividad del linfoma del manto. Esto implicó la aprobación para el manto en segunda línea en 2006 y en 2014 en primera línea también el manto. En este modelo el mecanismo es un poco distinto. En mieloma hemos visto que es NF-κB, pero en linfoma celular del manto nosotros describimos que el principal mecanismo de acción, bueno, primero, esto es la respuesta clínica observada en pacientes refractarios. Tenemos, según los estudios publicados en 2005, entre un 30 y 40% de respuesta en los pacientes, que no está nada mal para estos pacientes, en esta época no era nada mal. Y a nivel de mecanismo, nosotros hemos descrito que la actividad del bortezomib no tiene tanta actividad sobre NF-κB, sino en el mecanismo de estrés celular, que depende del estrés de retículo endoplásmico que veis aquí, la producción de especies reactivas del oxígeno y la inducción de una vía de respuesta que se llama la Unfold Protein Response, que es una vía de adaptación a la célula a la acumulación intracelular de proteínas poliubiquitinadas. Entonces, el estrés proteico que produce inhibidores como el bortezomib, pues tiene un primer mecanismo de protección que se llama la UPR, y esto conlleva a la supervivencia de las células. En caso de un estrés acumulado, pues tenemos activación de factores de transcripción que regulan genes implicados en la apoptosis, como esta proteína NOXA, que es un gen proapoptótico de la vía de la familia BCL2. Yo creo que, no sé si hoy habla Joan Gil, pero igual, o tendría que haber hablado Joan Gil, de la apoptosis, pero brevemente, estos genes están implicados en lo que es la permeabilización de la mitocondria, pérdida de potencial de mitocondria y la salida en el citosol de factores que van a provocar la activación de caspasas y la apoptosis. Entonces, esto es el mecanismo que publicamos hace unos años y que se ha validado y que de hecho luego se encontró en todos los modelos.
bueno, solo mencionar que también descubrimos que se podía potenciar la actividad de bortezomib inhibiendo esta proteína MCL1, que es un BCL2-like, una proteína que va a proteger las células, que se puede también acumular en las células tratadas con bortezomib, y la combinación con un agente BH3 mimetic que bloquea la actividad de MCL1 permite observar un efecto sinérgico, lo que inició un ensayo de fase 2, 1-2 hace unos años en Estados Unidos. Hemos visto la regulación de estas proteínas relacionadas a la familia BCL2 aquí, pero también el efecto de bortezomib, digamos, es como pleiotrópico, ¿no? Porque estamos inhibiendo mediante el bloqueo de un organel esencial en la célula, estamos bloqueando muchísimas vías de señalización que implica el ciclo celular, la respuesta al daño al DNA, la respuesta inflamatoria, etc. Nosotros, en un trabajo un poco más reciente, lo que hicimos, hemos intentado analizar esta vía que os describí antes, la UPR, la Unfold Protein Response, ver cómo se podía contrarrestar esta vía, porque es una vía de adaptación al estrés proteico. Entonces, no voy a entrar mucho en detalle, pero solamente deciros que esta vía implica la activación de 3 ejes de señalización, 3 quinasas, que cada una va a inducir factores de transcripción implicado en la supervivencia celular. Y entonces hemos visto que un factor de esta vía, que es una proteína chaperona, la BIP o GRP78, que es la que se acumula en el retículo endoplásmico de la célula, en este caso es una célula del linfoma del manto, pues se acumula en este retículo y su acumulación está relacionada a una pérdida de respuesta al bortezomib en líneas celulares. Todo esto es in vitro, en líneas celulares, pero también en muestras primarias de pacientes con linfoma celular del manto. Y vimos que este mecanismo de acumulación está relacionado a la interacción de esta chaperona con otra chaperona, que es un Hitchcock protein, que pudimos bloquear con este fármaco experimental de la compañía Infinity, el IP504, y esto ya son ensayos in vivo en ratones en los que vimos que la combinación de los dos agentes bueno, es muy efectiva. Tenemos un 50% de bloqueo de la proliferación celular. Bueno, esto, perdón, es el crecimiento tumoral. Ya veis aquí que en los ratones estados con la combinación tenemos un efecto visual, cuando el bortezomib solo o incluso el inhibidor de chaperona solo no tiene efectos significativos. Y a nivel molecular, pues esta proteína que habíamos identificado, el BIP, ya veis que se acumula en caso de tratamiento con el bortezomib solo, pero cuando combinamos somos capaces de reducir el acúmulo de esta proteína, de revertir el acúmulo de esta proteína, induciendo una bajada del índice mitótico que se cuantifica por la fosforilación de histona H3. Aquí perdemos fosfo H3 y la activación de las caspasas, es decir, muerte celular. Aquí tenéis en estos tumores un acúmulo de caspasa 3 activada. Entonces, como hemos dicho, aparte de esta vía de ubiquitinas, pues hay otras pequeñas moléculas que no voy a entrar mucho en detalle, pero solo mencionar que una vía paralela al sistema ubiquitin-proteasoma es también la nedilación, es decir, la aportación de residuos de NED en las proteínas, que interacciona también con la ubiquitinación y la degradación de las proteínas. Y por otra parte, tenemos también la sumoridación. Son otras moléculas que se van añadiendo a las células, también por un mecanismo similar, que también están implicados en la estabilidad de degradación de las proteínas. Lo menciono porque básicamente se están desarrollando inhibidores frente a estas dos vías, por lo que es de sumo es muy experimental de momento, porque los fármacos, las drogas que se han diseñado se están probando en fase preclínica. Sin embargo, por lo que es de la nedilación, quizá conocéis el pevonidostat, que es un inhibidor de NED8, que es capaz de inhibir la actividad de ATP dependiente de NED8, bloqueando la aportación de residuos NED en las proteínas y provocando el acúmulo de unas cuantas proteínas, algunas que va a inducir un estrés directo a la célula o incluso la muerte de la célula. Entonces, solo mencionar que con este fármaco pues, ya hay un ensayo de fase 1 en pacientes con lesión amiloide aguda y síndrome mielosupresicos, donde vemos que el tratamiento con telvinostat en estos tumores induce la acumulación de proteínas marcadas con NED. Y también esto sería en combinación con la 5-acetidina en pacientes con AML, ya veis que hay una tasa de respuesta
muy buena en estos pacientes tratados con la combinación de estos fármacos. Entonces, aparte de esta vía ubiquitoproteasoma, si os acordáis, había tres tipos de enzimas, la E1, E2, E3, y en los últimos años ha habido un interés considerable en el bloqueo de la actividad E3 ligasa. Y una de estas moléculas implicadas en un complejo de E3 ligasa es la proteína cerebrón, que veis aquí complejos con sus cofactores. Esta proteína, quizás sabéis, se ha demostrado que es el target directo de la talidomida. La talidomida, que es una droga, bueno, un fármaco, ya que sabéis que tiene un efecto teratogénico, y ya sabemos que es por el bloqueo, o al revés, decimos la asociación con esta proteína cerebrón y el incremento de su actividad. A nivel molecular, ya veis que este sería el pocket de cerebrón donde se inserta la talidomida y afecta la actividad ubiquitinigasa de esta enzima. El mecanismo es muy similar en los IMIDs, las drogas inmunomoduladoras derivadas de la talidomida, como la lenalidomida o la pomalidomida. Estas tres moléculas se pueden insertar también en este pocket, como hemos visto. Y dentro de los factores de interés que se ven activados, que se acumulan y que se activan, están los factores de transcripción Ícaros y Aioros, que tienen un papel fundamental en la proliferación, en la progresión a través del ciclo celular de diferentes células de origen linfoide o mieloide. En concreto, se ha demostrado, antes de todo, en el mioma múltiple. En el mioma múltiple, de manera fisiológica, tenemos la actividad de estos factores de transcripción, Ícaros y Aioros, repercuta directamente en la activación transcripcional de genes muy implicados en la proliferación y metabolismo, como son MYC, o el factor de diferenciación celular IRF4, y en presencia de un IMID, lo vemos aquí, el IMID activa el cerebrón, induce la degradación de estos factores y bloquea la señalización de estos genes esenciales a la progresión tumoral. Nosotros, de manera muy modesta, hemos estudiado este pathway hace unos años con el grupo del Clinic, en el que hemos combinado el tratamiento lenalidomida dexametasona con un inhibidor de bromodominio, una droga epigenética que ya veréis que nos permite ver un efecto sinérgico. Y lo que hemos visto al utilizar esta combinación, os pongo directamente el estado in vivo, es que hay un efecto sinérgico en cuanto a inhibición de crecimiento tumoral. Estos son tumores de Xenograft en ratones inmunodeprimidos. Ya veis que la lenalidomida es, bueno, el régimen, el index es activo, induce como un 50-55% de reacción tumoral aquí, de inhibición del crecimiento tumoral aquí, y sin embargo cuando combinamos con la droga epigenética ya tenemos un bloqueo completo de la progresión tumoral. Entonces, esto sería el volumen del tumor, y lo que veis aquí, que es muy pequeñito, es el metabolismo. Entonces, aquí, cuando hay más fluorescencia, es decir, que en el ratón hay más actividad metabólica del tumor, y tenemos un total bloqueo del metabolismo del tumor aquí en la combinación. Y a nivel fenotípico, pues, esta actividad está relacionada, como lo esperábamos, pérdida de Ícaros. Entonces, se activa un gen regulado de manera negativa por Ícaros, que es el GAD45B, que bloquea la proliferación celular. También aquí tenemos pérdida del índice mitótico con una disminución de la H3 activada, y se pierden los dos marcadores que habíamos identificado, MYC y IRF4. Y lo que es muy interesante, esta combinación también la probamos en otro modelo. Estos son Xenograft de mioma múltiple, pero pasa lo mismo en Xenograft de linfoma celular del manto, donde la diferencia a la vía de degradación o la actividad de la lena está muy descrita, pues vimos un poco lo mismo, ¿no? Un efecto sinérgico de los dos fármacos en cuanto a la inhibición del crecimiento tumoral, bloqueo del metabolismo, y a nivel molecular pues también tenemos pérdida de la expresión de MYC, de IRF4 y inducción de apoptosis en estos tumores. Bien,
Entonces, lo que hemos visto ahora es que la actividad de la talidomida y de los IMIDs en general bloquea o activa la actividad E3 ligasa de cerebrón mediante la regulación de estos factores, Ikaros y Aiolos. Entonces, bueno, aquí está puesto actividad antimigroma, pero se puede extender a más modelos. Ahora se están estudiando nuevas targets reguladas también por cerebrón, como es la caseína quinasa 1-alfa, que puede tener un papel importante en los casos de síndrome mieloesférico con dirección de 5Q. Sabéis que tienen una actividad de P53 que podría ser regulada por la caseína quinasa 1-alfa. Y también mencionar que ahora la compañía Celgene y otras compañías están trabajando en moléculas que pueden activar de manera directa y, digamos, quizá más específica la actividad de cerebrón, y se están estudiando la actividad en diferentes modelos, linfoides y mieloides. Bueno, este sería un resumen de la aprobación de los derivados de la linedomida en el tratamiento del mieloesplésico, de mieloma múltiple. Y en paralelo al diseño de estos IMIDs, también aquí os menciono el desarrollo de otras moléculas que a nivel de mecanismo utilizan la propiedad del cerebrón a degradar varias proteínas, pero estas nuevas moléculas que se llaman PROTAC, luego os enseñaré, mezclan la actividad 3 ligasa y un targeting directo de unas proteínas de interés. Para que lo veáis de manera más visual, sería un poco la estructura de estas nuevas moléculas que se llaman PROTAC. Asocian la actividad E3 ligasa frente a una zona de afinidad para una proteína diana, induciendo su degradación mediante el proteasoma. Entonces aquí tienes resumido las diferentes proteínas dianas en las que se está trabajando ahora y las diferentes actividades E3 ligasa que se están conjugando en estos modelos. Y los PROTACs con más interés en la actualidad, esto es muy novedoso, son sistemas que se han descrito en los últimos 2 años, asocian la actividad E3 ligasa de esta quinasa, la von Hippel-Lindau, con un linker dirigido hacia proteínas de la familia de bromodominio como BRD4. Entonces, estas nuevas moléculas, por ejemplo, los BET PROTACs, están demostrando todavía en fase preclínica, están demostrando un efecto similar a los inhibidores de BET en modelos de linfoma del manto o leucemia mieloide aguda, en cuanto a inhibición de la progresión del tumor, pero en cuanto a supervivencia de los animales, todo esto es todavía en fase preclínica, ya veis que mejoramos de manera significativa la supervivencia de estos animales. Aquí en negro tenéis en azul tenemos el BET, comparando con el BET PROTAC aquí en rojo, y aquí lo que tenemos aquí, el BET PROTAC está aquí en azul, ¿no? Entonces, ya estamos acabando lo que es la posibilidad de bloquear este pathway de ubiquitin proteasoma. Solo mencionar algo que es todavía más preclínico que los PROTACs, son los inhibidores de ubiquitinasas, las DUMS. Hay muchísimas moléculas descritas en los últimos 10 años que se han estudiado en modelos preclínicos, en modelos incluso cell-free, es muy básico, es muy experimental. Pero hay una pequeña molécula que está un poquito más avanzada y se está utilizando como backbone para el desarrollo de moléculas terapéuticas que se pueden utilizar en fases más avanzadas. Entonces, esta molécula es capaz de bloquear dos DUBs que se llaman USP9X y USP24, y básicamente lo que hacen, bloquean estas USPs que tienen como proteínas clientes genes muy importantes implicados en proliferación celular y después en resistencia a fármaco, etc. Entonces tenéis proteínas de la familia BCL2 como la MCL1, tenéis P53, aquí faltaría MYC, por ejemplo, o proteínas de la vía de Notch1. Y lo muy interesante es que aquí ya hay un efecto como single agent muy interesante en modelos de xenograph. Solo mencionar que
el sistema ubiquitina pues, no es solo la degradación, hay otros sistemas como la actividad, la localización, que dependen de estas moléculas, porque los residuos que nos interesan son básicamente estos, pero hay un montón de otros residuos que se pueden fosforilar, que se pueden regular por diferentes mecanismos que añaden más complejidad todavía a la localización y la actividad de las proteínas. Aunque nosotros nos centramos en degradación, pues otros mecanismos también pueden ser estudiados. Entonces, en resumen, por lo que es esta parte un poco más de identificación de dianas terapéuticas, el diseño de nuevas moléculas, pues podemos decir que el sistema ubiquitin-proteasoma es una oportunidad única de intervención terapéuticas en cáncer en general, pero también en modelos en hemopatías linfoides y mieloides. Dentro de las moléculas con más interés, pues los inhibidores de proteasoma han demostrado una eficacia contrastada en linfoma del manto, el mioma múltiple, mediante regulación de diferentes procesos celulares, como el estrés del retículo endoplásmico, la vía del lymphoprotein response y la modulación de apoptosis. Dentro de las posibles otras dianas de la vía, pues las ligasas de tipo E3 también son muy específicas de target y han permitido el diseño de fármacos que van a provocar degradación de factores de transcripción como Icaros, Aiolos, implicados en el desarrollo de la enfermedad, y también desarrollo de estas nuevas moléculas que tienen un futuro muy prometedor, que se llaman las PROTACs. Para acabar, solo me gustaría comentaros esta actividad, esta iniciativa europea que se llama Proteostasis, que es un proyecto COST que finalizó el año pasado, dirigido por Rosa Barrio en Bilbao. En este proyecto hemos participado más de 264 grupos, 27 países europeos, y el objetivo era de no solamente avanzar en la descripción de lo que es la proteostasis, la implicación en diferentes modelos, pero también había un esfuerzo de comunicación, de formación, de transaccionalidad, desde análisis muy básicas hasta el diseño de nuevas moléculas, intentar modificar las prácticas clínicas, incluso desarrollo tecnológico y también formación de personas expertas en este campo. Ahí. Vale. Bueno, aquí son las aproximaciones que hemos desarrollado en este consorcio. Y había diferentes working groups. Nosotros estuvimos implicados en este working group de enfermedades, básicamente en el subgrupo de cáncer. Y nuestra pequeña contribución en este consorcio ha sido en colaboración con Manuel Rodríguez del ITAF de Toulouse. Y mediante su ayuda, su grupo él ha diseñado y patentado, incluso comercializado, lo que se llaman unas trampas de ubiquitinas, las tubes, que permiten asociarse dentro de las células tumorales a todo lo que está ubiquitinado, precipitar el ubiquitoma y analizar esto por espectrometría de masa. Y mediante su ayuda, pues hemos analizado casos de linfoma del manto resistente, sensible a bortezomib, y hemos identificado muchísimas proteínas que eran expresadas de manera similar en los dos casos, sensible o resistente a bortezomib, perdón, al revés, sí, sensible o resistente, pero un número de factores eran específicos de casos resistentes a bortezomib. Bueno, no voy a entrar en detalle, pero solo deciros que mediante el análisis por espectrometría de masa y un análisis de este tipo, no es Gene Expression Profiling, pero es muy similar, hemos identificado una vía de señalización que es la autofagia, que os comentaba al principio, que es un nuevo mecanismo que implica la localización dentro de vesículas de autofagia, es decir, dentro de la propia célula tumoral resistente al bortezomib. Tenemos localización, internalización de lo que es el proteasoma, es decir, el proteasoma se encuentra en una vesícula en el que no está accesible al bortezomib en este caso. Aquí tenéis una inmunofluorescencia mostrando la subunidad de proteasoma. Perdón. El ST3B es un marcador de las vesículas de autofagia y veis que coinciden aquí
en casos resistentes al Bolsomib. Y lo que hemos hecho nosotros ha sido bloquear la formación de estas vesículas mediante esta molécula que se llama la verteporfin, que tiene un nombre muy interesante, verteporfin. Combinado con Bolsomib, pues vemos una disminución del crecimiento de los tumores en ratones que son finalmente resistentes al Bolsomib como single agent. Entonces, solo para acabar, pues deciros que nos hemos centrado mucho en ese sistema ubiquitina-proteasoma, pero el futuro también incluye el estudio de estas chaperonas y también considerar otros mecanismos de autofagia implicados en la integración y estabilidad de factores tumorales. Y esto es todo. Muchas gracias. Has explicado que hay básicamente has explicado 3 tipos de la ubiquitinización, nedilación, inhibición de sumo también. Claro, se ha focalizado sobre todo en el sistema de ubiquitina, ahora está empezando NET con el pegodinostat. ¿Son compatibles? Quiero decir, ambos en combinación, supuestamente, inhibir ambos, o cada proteína tiene un pathway principal. Entonces, se ha visto que hay muchísimos factores en los que las 2 vías, incluso las 3, están implicados. Con lo cual, para estudiar muy bien qué factores están implicados, se están combinando trampas ubiquitinas que hemos visto antes con trampas de nedilación y de submodulación para ver si podemos capturar proteínas que tengan estos 3 residuos de manera simultánea. Pero te adelanto que son muchísimos factores. Y la consecuencia de esto ha sido de que se han combinado inhibidores de proteasoma en general con inhibidores de nedilación como con el pegodinostat, por ejemplo. Claro, porque al final de los 3 está el proteasoma, exacto, en cualquier caso, sí, ¿no? Sí. Vale. Y, o sea, ¿cuál es la diferencia ahora mismo que habría, de forma simplificada, entre el inhibir NET, que en mielodisplasia y LMA está siendo como aparente, ¿no? Con el PEVO parece que puede haber resultados. ¿Y cuál es la gran diferencia con las ubiquitinas? Porque bortezomib se utilizó en su momento y ha ido muy bien, hemos visto, en neoplasias linfoides, pero curiosamente en LMA, que se ha probado, no ha aparentemente aportado. ¿Es tan diferente? Yo creo que es algo como algo más reducido, ubiquitina sería como más común, digamos, y seguramente la toxicidad es distinta. O sea, sabemos que tenemos que con inhibidores de proteasoma afrontar mucha toxicidad por este efecto tan importante y targetear algo más específico como la nedilación conlleva bastante eficacia con una toxicidad moderada. Yo creo que aquí está el interés de utilizar como single agent o en combinación con otros agentes de quimio tradicional o otros agentes biológicos. Y continúo, porque vamos bien de tiempo, así Claro, tenemos el esquema básico de siempre, gen, ¿no? Un proceso de transcripción, y luego tenemos la proteína. A nivel epigenético, tú has comentado un ejemplo de inhibidores de BET, que parece que funciona bastante bien en combinación con LENA, que sería una forma de apuntar a la última vía, pero también, al menos se me ocurre que de un punto de vista conceptual, esto habría que cualquier combinación de modificación de epigenética y versus intervención sobre proteína podría ser antagónica también desde un punto de vista. Nuestra experiencia demuestra en diferentes sistemas cuando inhibes a la vez la transcripción al final y alteras la estabilidad del factor que corresponde, la proteína que corresponde, es más sinérgico que antagónico. Es lo que hemos visto con diferentes sistemas, con drogas epigenéticas o otras, bloqueando la transcripción, alterando la estabilidad de la proteína, en general suele ser una buena aproximación. E incluso con los nuevos activadores de cerebrón lo estamos viendo también. Distintos activadores de cerebrón, o sea, para buscar foco en distintas
enfermedades. Al final, el cereblón cambia su especificidad por el sustrato usando distintos... Total. Bueno, nuestro está muy dirigido, por ejemplo, en nuestro caso es el linfoma difuso, ya tenemos los factores más o menos identificados, sabemos por dónde van los tiros. Luego lo que puede pasar en mieloma múltiple o en mielodisplasia, pues queda por el tiempo. Sí, porque recuerdo que había algún intento de modificar cereblón para su aplicación en neoplasias mieloides. No sé si tienes algún dato de cómo está. Yo directos, yo sé que alguna cosa se está haciendo, pero no sé cómo va el desarrollo en ese sentido. Pues muchísimas gracias, Gael. Fantástica revisión. Y vamos a continuar.